Muy bien. ¿Ya almorzamos tal vez? ¿Todavía no? Ya, Licen, gracias. ¿Y usted? Todavía no, Licen. Dicen están poniendo Todavía los platos. no. Dios mío, Bien. ¿vivimos solitos tal vez? Ahí sí es complicado, muy bien. Si vivimos solitos, ahí sí es complicado, excelente. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en ciudadanía y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la ciudadanía en democracia moderna, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la democracia viene a ser una forma de gobierno en donde poco a poco participamos todos en general, ¿no? Me confirman, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, licenciado, Sí, está siendo grabado. licenciado. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, la ciudadanía, es decir, nosotros, la población en general, participamos activamente, pues, en la elección de nuestros representantes, ¿no? Aquí en el Ecuador, ¿cuándo tenemos que elegir representantes? ¿En qué año? En el 2025 tenemos que Falta otro reelegir año, de ahora es nuevo. 2025, tocan las nuevas Pues se supone elecciones. que cada 4 años, licenciado. Muy bien, excelente, ¿no? Bueno, en el caso de la actualidad, nosotros elegimos representantes en el 2025, ¿no? Y la forma de gobierno de cada presidente se establece por un periodo de 4 años en general, ¿no? En donde prácticamente el presidente que nosotros lo elegimos mediante el voto, prácticamente debe cumplir sus promesas de campaña, ¿no? Pero en fin, prácticamente nosotros participamos activamente mediante el voto en general. Ahora, la democracia, me ayuda por favor en la lectura. La señorita García, por favor. Dicen, a ver, la democracia. La democracia como modelo de gobierno de la modernidad se basa en asignar a las personas la condición de ciudadanos y ciudadanas iguales ante la ley, libres para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser electas como autoridades en condiciones de equidad. El concepto de democracia está ligado en el Estado de Derecho, es decir, todo poder está subordinado a la ley, siendo la ley la máxima la Constitución. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, la mayoría de los países en el mundo establecen la democracia como una forma de gobierno, ¿no? En donde prácticamente se puede establecer las condiciones, la igualdad, las obligaciones que tienen los ciudadanos, las ciudadanas, los ciudadanos libres, libertad de pensamiento para elegir a nuestros representantes mediante el voto. Es decir, todos participamos activamente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en cada sociedad prácticamente se establecen normativas que los ciudadanos tenemos que establecernos, ¿no? Hablando directamente de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Sí, no, muy bien. 10 La segundos. Constitución es todo lo que constituye las normas, reglas y leyes que establece un gobierno. Ya, muy bien, excelente, puede ser. ¿Qué más es la Constitución? La Sí, Constitución es una norma jurídica suprema vigente, reemplazado a la Constitución. ya, muy bien, excelente. Señor Fidel, por favor, dígame, ¿qué es la Constitución? Sí, señor Fidel, tenemos el audio en silencio. Ahí sí, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, la Constitución, bueno, es una norma suprema, la que está Ya, sometida a la legislación ecuatoriana. excelente, muy bien.
La Constitución viene a ser el documento supremo en donde prácticamente se establecen leyes, normativas, sanciones, que prácticamente corresponde a la Constitución, es decir, el corazón administrativo de toda la sociedad en general, ¿no? Es un documento en donde prácticamente podemos establecer lo que son leyes, parámetros, también los podemos modificar, ¿no? Por ende, cuando un representante asume el cargo del presidente de la presidencia de la República, tiene que basar todas sus propuestas, tiene que basar todas sus leyes en base a la Constitución, ¿sí? La Constitución es lo que se conoce como la Carta Magna, en donde prácticamente nosotros como ciudadanos tenemos que basarnos en general, ¿no? Ahora, en base a eso, prácticamente establecemos normativas administrativas, públicas, sociales, legislativas, y también establece las normas de conducta que tienen que tener los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un ciudadano comete algún error, alguna equivocación, ¿qué tipo de sanciones tiene el ciudadano cuando comete un error? Digamos, un asesinato. ¿Qué sucede ahí? La cárcel. Prisión. Ya, muy bien. En base a la Constitución también tenemos normas de sanción en general, ¿no? Que vendría pues a perder su libertad y obviamente someterse a los parámetros judiciales. Entonces, miren, la mayoría de los países en el mundo dictaminan lo que son sus leyes en base a lo que se establece a su Constitución, ¿no? Ahora, la democracia, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva. La señorita o el señor, me ayuda por favor el señor Máximo Isaías. ¿Estamos ahí? Estimado licenciado, buenas Máximo tardes. Isaías, buenas tardes, por favor. La democracia. Actualmente la democracia ecuatoriana ha dado un paso más allá, declarando al Estado como un Estado de los derechos. CRE 2008. Lo que significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona debería ser modificada. El desconocimiento de las leyes por parte de los gobernantes conduce a formas de gobierno dictatoriales o tiránicas, donde lo que prima es el criterio del matrimonio con base en sus intereses. Estas son formas de gobierno contrarias a las democracias. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? De que la democracia como tal, sí, prácticamente se debe cumplir a cabalidad, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que existen lo que son algunos gobernantes que quieren imponer su voluntad. Es decir, cuando alguien llega al cargo o algún funcionario público, e inclusive pues el presidente o la presidenta de la República, tiene que basarse directamente a la Constitución. Si ella, en este caso, o él directamente quiere cambiar la Constitución que dé un beneficio solamente para ella, eventualmente pues queda anulada. Es decir, donde debe, en este caso, priorizarse lo que es la participación de todos en general, ¿no? Como ustedes saben, las formas dictatoriales o las tiranías en general son formas de gobierno que están en contra de la democracia participativa, ¿no? Por ejemplo, cuando un gobierno tiene un representante y lo establecen como un tirano, ¿qué quiere decir esa expresión? ¿O qué manifiesta cuando determinamos la tiranía? Abuso de poder. Bien, excelente, abuso de poder. ¿Qué más? Un ¿Qué dictador. más ocurre cuando Un nosotros dictador. decimos un gobierno fue tirano o ese representante es un tirano o una tirana? Un La dictador. pérdida, el abuso del poder, muy bien, ¿qué más? Pues es una persona que piensa que porque está ahí, o sea, puede hacer lo que sea, o sea, él
o sea, abusa de la fuerza superioridad. Ya puede ser muy bien. Es aquella persona que obviamente no respeta la Constitución y además de ello explota lo que son sus recursos o su potestad de representante político con la finalidad de obtener lo que son beneficios solamente para él, ¿no? O un cierto grupo en general. Entonces, miren, prácticamente la democracia es una forma de gobierno en donde prevalece lo que es la participación de todos en la elección de los representantes, ¿no? Y además de ello, cuando el presidente o la presidenta de la República tiene que establecer alguna creación de alguna nueva ley, pedir lo que es una opinión a la población en general, se da lo que se conoce como la votación popular, ¿no? Entonces, digamos, en algún momento el presidente o la presidenta de la República manifiesta tal vez que en este caso se quiere crear una nueva ley, qué sé yo, tal vez para nuevos pagos de los predios, por decirlo así, ¿no? Entonces ellos en ese caso deben realizar lo que es una consulta popular, establecer cómo nosotros si queremos que esa ley se aplique o no se aplique en general. Entonces, es decir, prácticamente tenemos que participar en tomar todas las decisiones que prácticamente los ciudadanos nosotros tengamos en tener lo que es un beneficio común o en su vez directamente decir no a cualquier tipo de situaciones, ¿no? Pero prácticamente detalla en donde nosotros participamos, ¿no? Entonces, digamos que el presidente hace una consulta, tiene un tiempo establecido, nos dice una serie de preguntas y nosotros, pues, en base a la pregunta, en base a nuestra ideología, prácticamente podemos elegir sí, no, apoyamos, no apoyamos, pero obviamente, pues, esa es la participación del caso, ¿no? Cuando un presidente no toma lo que es la participación, se convierte en un tirano y obviamente, pues, tiene una serie de consecuencias con la población, ¿no? Ahora, la práctica de la democracia, me ayuda, por favor, en la lectura, el señor Fidel, por favor. La práctica de la democracia. La práctica de la democracia está relacionada con una cultura democrática, basada en la confianza en sus gobernantes y su credibilidad. Hernández, 2008. Así como la libertad de expresión y de cuestionamiento a los mandatarios. Estos últimos, para ser electos, deben ser elegidos por la mayoría de la población y gozar de legitimidad. Deben rendir cuentas sobre sus actos. En democracia se puede disentir y conformar grupos de oposición democrática y legal. La población puede formar parte de partidos políticos que compartan sus posiciones ideológicas. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente nosotros tenemos la capacidad, ¿sí?, de elegir a nuestros representantes, ¿no? Mediante el voto en general y obviamente pues gana el representante político que obviamente cuente con la mayor cantidad de votos en general, ¿no? Además de ello, también se establece que el aspirante a presidente de la República debe tener lo que es una libertad política y además de ello debe gozar de legitimidad. Es decir, prácticamente contar con un partido político en base a las normativas de la Constitución, tener lo que son los votos adecuados y obviamente pues ahí elegir a su representante, ¿no? Por ejemplo, cuando un presidente tiene, digamos, un 25% de votos, ¿se puede decir que ya ganó la presidencia o no? No. No. Para que un presidente gane tendría que tener un 50% o adicional con un 45% puede ganar, tomando en cuenta los votos blancos y nulos. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá justamente como lo mencionaba el señor, ¿no? Tiene que tener pues más del 50% de votación para ser elegido o elegida presidenta de la República en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente, ¿qué requisitos tenemos que tener para ser presidente de la República?
Los requisitos. Mentiroso. Ser afiliado a un partido político. No, ese tipo de mentiras no. ¿Qué requisitos son? A ver. ¿Puede Ser repetir, afiliado Lisa, la a pregunta? un partido político. Claro, muy bien. ¿Qué requisitos debe tener una persona para ser el presidente de la República? Primero, ser nacido en el país donde quiera que lo elija. Ser ecuatoriano puede ser, muy bien. ¿Qué más? Estar afiliado a un partido político. Estar en plenitud de derechos. Podría ser, muy bien. Tener plenitud de derechos. ¿Qué más? No tener juicios, cosas así. Ya puede ser, muy bien, no tener lo que son cargos que tal vez le impidan ser presidente de la República, muy bien. ¿Qué más? Debe de ser ecuatoriano, debe haber cumplido Mayor a 35 35 años de edad, de inscripción, estar en contra de los derechos políticos y no encontrarse en inclusión de ninguna inhabilidades o prohibicionales establecidas en la Constitución. Muy bien, excelente. Ahí también estábamos escuchando videos. Póngame Muy 10. bien, excelente, muy bien. Siempre tenemos que buscar información. Muy bien. El hecho base radica que para ser presidente de la República prácticamente tiene que ser mayor, sí, en algunos casos, bueno, el día de hoy se ha modificado un poco, de los 35 años, el no tener problemas en el caso de impedimentos legales y obviamente pertenecer a un partido político en general, ¿sí? Entonces, miren, son requerimientos básicos, por decirlo aquí, sí, que pide nuestra Constitución para que podamos llegar a ser presidentes de la República en general, ¿no? Ahora, mi pregunta es, cuando nosotros vamos a estudiar a algún colegio, a una unidad educativa, o tal vez vamos directamente a buscar un trabajo. Cuando vamos a buscar un trabajo, por lo general, ¿qué nos saben pedir? Los documentos. La hoja de vida. Currículum. Hoja de vida. Y experiencia. ¿La vida? La El experiencia. Boletas de votación. Nos piden tal vez títulos. El También, récord. Sí piden título. el hoja, Excelente. pues Muy es la bien. hoja de vida. La hoja de vida, excelente. Entonces, miren, por ejemplo acá, cuando nosotros vamos a conseguir un trabajo, obviamente nos piden la hoja de vida, nos piden los títulos que tenemos que tener, nos piden la experiencia del caso, o en algunos casos también nos toman pruebas. ¿Sí o no? Sí. Sí, Licen. Excelente, nos toman pruebas Y y ahí también pues ven la edad, Licen. también la edad, 1, 2, 3 pruebas en algunos casos y ahí podemos ingresar. ¿Sí? Si bien es cierto, pues prácticamente esos parámetros se cumplen en la mayoría de instituciones, ¿no? En donde nosotros buscamos laborar e inclusive para entrar al colegio, a la universidad, nosotros rendimos lo que es una evaluación, ¿sí o no? Sí. Sí. Y hacemos Sí, un Licen. examen de admisión. Excelente, muy bien. Y ahora, ¿por qué al presidente o al aspirante a ser presidente o a la presidenta de la República no les toman pruebas como a nosotros? Porque ellos estudiaron más y tienen más títulos. Tienen que tener título algo de economía. Excelente, muy bien. Entonces, mire, ¿cuál es el objetivo? De que así como nosotros, como ciudadanos, tenemos que tener lo que es experiencia, títulos, tenemos que rendir pruebas, tanto para un trabajo, para un ambiente educativo, de igual manera, pues, tendrían que rendir los funcionarios administrativos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser asambleísta, lo normal también tendría que pasar una evaluación, tendría que presentar documentos y a su vez rendir una prueba. ¿Sí? Entonces, miren, eso en vigencia es democracia, ¿sí? En que todos tenemos que rendir o todos tenemos que tener las mismas obligaciones.
Entonces, por ejemplo, para ser asambleísta, para ser gobernador, alcalde, generalmente no tenemos pruebas para que ellos pues puedan rendirlas y obviamente ejercer el cargo, ¿no? Pero en fin, esperemos que en algún momento esos parámetros también se den dentro de los funcionarios públicos, ¿no? Excelente, muy bien acá. Si bien es cierto, pues para ocupar un cargo, obviamente en el tema del presidente de la República, tenemos que ser partidarios de un partido político, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué defienden o qué ideología tienen los partidos de la izquierda? La izquierda. ¿Qué objetivos o qué ideales defienden los partidos de la izquierda? Los de la La democracia. izquierda, licenciado, quiere decir que Ya, van a muy bien, tratar la siempre de democracia. ayudar al pobre, que todo quieren darle regalado, que los bonos, que, o sea, todo, en sí todo lo que más quieren es como que despilfarrar el dinero y no siempre es bueno, o sea, Ya. todo en extremos es malo, licenciado, en realidad, ni de izquierda ni de derecha, siempre hay que ser como que medio ahí. Excelente, muy bien. Tanto el partido de izquierda como el partido de derecha prácticamente mantienen sus propios ideales, ¿no? El partido de la izquierda obviamente establece mayores beneficios para la población, mientras que el partido de la derecha obviamente defiende o tiene más beneficios para el sector empresarial o tal vez para el sector que más recursos tienen, ¿no? Entonces, miren, cada partido político obviamente mantiene su propia ideología, ¿no? Y obviamente, pues, para elegir a nuestro representante, nosotros también elegimos, pues, las mismas concepciones políticas, ¿ok? Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Un Estado democrático. Me ayuda, por favor, la señorita Doménica Nicole. Doménica Nicole Mendoza, ¿estamos ahí? No, excelente, muy bien. Sin participación, no se olvidará, por favor, de notificar. Señorita Diana Dolores, por favor. Buenas tardes, perdón. El Estado democrático es un Estado democrático para atender las necesidades de la población, descentralizada su poder a través de las formas del gobierno local. Por ejemplo, los consejos provinciales, municipios o juntas parroquiales, a las que asignan roles y funciones específicas. El nivel central es solo una instancia definidora de las políticas públicas. La democracia, las decisiones las toma libremente la mayoría. Esto supone un riesgo para los derechos de las minorías sean considerados o que los criterios de los disidentes se tomen en cuenta. De ahí que es necesario conocer las necesidades y demandas de los grupos minoritarios y al final que se gobiernan para todo. Muy bien, excelente, a fin de que se gobierne para todos. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? De que el representante, obviamente que es el presidente de la República, tiene que velar por las acciones de todos, ¿no? Por aquellas que en este caso votaron por él y también por aquellas personas que no votaron directamente hacia él, ¿no? Es decir, que tiene que tener lo que es un gobierno participativo y que dé un beneficio en común para toda la sociedad, ¿no? Una sociedad democrática, yo le voy a dar lectura, por favor. Una sociedad democrática verdadera es en el que todas las personas acceden a los derechos civiles, políticos y sociales, donde conviven de forma pacífica instituciones públicas, privadas, organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, partidos políticos, grupos sociales o culturales. Todos ellos diversos que participan en la deliberación pública con respeto. Es decir, aquí todos participamos. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, dentro de la sociedad ecuatoriana, pues existen organizaciones, partidos políticos, movimientos culturales, sociales, pero todos ellos logran mantener una buena convivencia y obviamente todos están sujetos a las normativas de la Constitución. ¿Sí?
Entonces, prácticamente podemos establecer que la democracia ha sido un factor fundamental en las formas de gobierno aquí en el Ecuador, especialmente en donde hasta el día de hoy mayormente podemos participar tanto en elegir a nuestros representantes como en la toma de decisiones en general. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Ya, excelente. Muy bien. ¿Les gustan las sorpresas? Es buena. Las buenas y las malas. Sí, Licen, díganos que nos va a poner 10 a todos. Cuando sea Navidad, ahí sí. Cuando sea Navidad.